qué emocionante, ¿no? Es emotivo escuchar las canciones navideñas porque nos retrotraen a ese hecho histórico para la humanidad, un antes y un después para la historia de la humanidad. Y en esta tarde damos gracias a Dios que nos visita nuestro amado pastor Andrés del Pino, mi esposo, mi esposo amado. En esta tarde está acompañándonos y compartiendo este especial de Navidad para responder las preguntas que nos fueron llegando y las que van a estar añadiéndose. Si no están dentro de estas que estamos respondiendo, vamos a hacer lo posible de responderlas todas. Las que no llegamos a responder, las vamos a estar contestando por privado. Así que todos van a tener su respuesta. Bueno, pastor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos los que nos siguen a través de este medio y de este medio poder llegar. Es algo nuevo para nosotros desde hace 8 o 9 meses, ¿no? Que nunca nos imaginamos, pero bueno, damos gracias a Dios. Amén. Así para redimir el tiempo, pastor, vamos a empezar a bombardearte con preguntas, con las preguntas que nos fueron llegando. Así que la primera pregunta que de esta tarde es: ¿por qué podemos escuchar, porque lo hemos escuchado, creo que la mayoría lo hemos escuchado, que la Navidad es una fiesta pagana, que no es una fiesta cristiana, que no tenemos que celebrar? ¿Por qué? ¿A qué aduce el que las personas puedan referirse de esta manera a esta celebración? Hay muchas cosas que podemos hablar, pero principalmente, en realidad, esa fecha o la festividad del nacimiento de Jesús no es pagano. Quizás por ahí sí se utilizaron fechas que tuvieron que ver con las tradiciones y costumbres de la gente que era pagana, que no era cristiana, y reemplazaron esas fechas, pero no. Es como que dicen que se cristianizó una fecha pagana. Sí, pero en realidad no es así. O sea, cuando uno ve la historia en profundidad, podemos distinguir varias cosas, ¿no? Y podemos hablar sobre esto. Y es que el mundo occidental, las fiestas correspondía a un festival pagano muy importante para esa época, que consistía en celebrar al dios Sol, ¿no? El Sol ganaba la lucha contra la oscuridad. Pensemos esto un poco. En el momento que se escribe, la escritura y todo, en el tiempo de Jesús, la gente andaba cuando llegaba la noche con luz, sí, y tenía que ponerle aceite. Ese aceite tenía un precio, y la gente que no tenía plata, cuando le agarraba la tarde-noche, chao, listo, la oscuridad ganaba. Y había como una superstición en la gente de aquel tiempo de que la oscuridad era parte del enemigo. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando llega el 22 de diciembre, el día se extiende más, ¿no? Porque el sol llega de otra forma y se hace más largo. Entonces significa que la luz le gana a las tinieblas. Ese era el concepto. Y eso era un motivo de celebración para ellos, ¿no? Y por ahí encontramos esto nosotros. Y utilizaban esa fecha. Este era el motivo de la festividad. Solsticios de diciembre para realizar esta celebración. Sí. Y de repente, luego, cuando el cristianismo entra y toma fuerza, es como que en cierta forma toma esa fecha como referente, tapando en cierta manera lo otro, ¿no? Ahora, ¿cuál era el fin? El fin no era querer, no era querer copiar al otro, simplemente era que las demás puedan conocer el plan de Dios a través de Cristo. Esa luz admirable que venía a este mundo y alumbraba a todo hombre, el apóstol Juan habla de esa luz admirable. Tal vez viéndolo desde ese lugar podamos entender un poquito mejor respecto a por qué el cambio, utilizar la misma fecha, pero para hacer un reconocimiento de la obra de Dios a través de Cristo, esa luz verdadera que venía para alumbrar a todo hombre. A todo hombre era el propósito eterno de Dios. En la faz de Jesucristo, Dios permite que fuese así. Quizás por ahí el hombre, recuerden que esto se empieza a cimentar en los primeros 200 años de la era cristiana, y en el año 500 por ahí se afirma con la asunción de algunos emperadores cristianos y de algunos de la iglesia que fueron estableciendo y corriendo, ¿no? Pero esto, si lo podemos ver a lo largo de la historia, más de una vez se ha dado, de que se han tomado determinadas fechas y introducen ciertas cosas, incluso en el tiempo de Jesús, que ahora lo vamos a ver.
Bien. Incluso en el tiempo de Jesús. Buenísimo. Entonces, esta primera pregunta ya estaría totalmente respondida. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice que nos hicieron ¿la Biblia menciona que debo celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Hay un texto explícito, como está explícito en Corintios respecto a la Cena del Señor? ¿Hay un texto explícito que nos habla de celebrar su nacimiento? No, en realidad, por ahí no es así de celebrar, sino sí un motivo de gozarnos y de disfrutar la gracia de Dios que se ha manifestado. ¿Cuál es? La encarnación de Cristo. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y para eso, ¿qué mejor que ir a la Biblia? Amén. Por eso vamos a ir, yo voy a leer Gálatas, vos buscame Isaías 9:6, el libro de Gálatas, capítulo 4. Dice así: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es el primer propósito. ¿Quién envió? Dios. ¿En qué tiempo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y acá es bueno aclarar, el cumplimiento del tiempo tiene que ver con... El cumplimiento del tiempo tiene que ver con el tiempo que Dios determinó, que nosotros sabemos que es el Cairo, el tiempo de Dios. Las condiciones en la tierra tenían que estar dadas para que Cristo venga, no era de cualquier manera. Incluso las costumbres de los pueblos romanos, que eran los que estaban dominando en esa época de la historia, ellos prepararon el castigo a través de la crucifixión. Sí. No se había preparado en otro tipo de imperios. No. No tenían por esa costumbre. No, sin embargo, el plan eterno de Dios determinaba que tenía que haber derramamiento de sangre de un ser justo, puro e inocente para remisión del pecado. Y solo eso lo pudo hacer Jesús. Entonces, en ese tiempo, Dios envió. Y qué bueno que es, ¿no? Porque se complementa con el tiempo crono, que es nuestro tiempo, donde se manifestó. Ahora, no tenemos una fecha exacta, pero sabemos que eso aconteció. Ahora, dígame si eso no es motivo de celebración para un hijo de Dios. Si el nacimiento de Cristo es tan importante como su crucifixión, como su muerte y como su resurrección, como que Él ascendió y como que Él volverá. Esos 5 eventos son motivo de mi gozo y de mi alegría. Entonces yo no puedo impedir que esas cosas acontezcan, es una realidad. Y aparte mismo cuando Jesús nace, hubieron personas que lo celebraron. Los ángeles lo celebraron, los pastores lo celebraron, vinieron los magos de Oriente a celebrarlo, o sea que hubo celebración. Leo Isaías 9:6, que así es mención, pastor, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Casi 700 años antes la profecía estaba dada de este cumplimiento que se iba a dar ahí, en este tiempo, en el tiempo que todo el mundo se había preparado para recibir al Salvador. Por más que los judíos no lo hayan entendido, el idioma, las costumbres, un montón de cosas se dieron para que Cristo venga. ¿No era? ¿Y quién preparó eso? ¿Quién predispuso los corazones para que todo fuese dado? El Eterno, el que tiene el gobierno de todo. Y nosotros debemos reconocer eso. Lucas, capítulo 2, versos 11 y 12, Isaías 7, 14, búscame vos, Ruth. Lucas 2, 11 y 12. Y dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, ¿qué significa esto? Que Cristo fue una realidad. El Eterno, Dios, adoptándose a un cuerpo natural como el nuestro, pero en parte, no todo. ¿Por qué? Porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, en eso difería. ¿Y 7.14 de Isaías? Isaías 7.14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Gloria a Dios. Así es. O sea que había anuncios, sí. Había el cumplimiento de un tiempo, sí. ¿Se ha dado? Sí. ¿Tenemos testimonio? Estamos leyendo toda esta cita bíblica. También dice San Lucas 1:26.
Dice, y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. O sea, vemos ahí el trabajo, ¿no? Y el 31 y 32 le dice así, ¿no? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Para qué venía? Para ser grande entre los hijos. ¿Y fue grande? Sí, fue grande. Te salvó a ti, me salvó a mí de una condenación eterna, ¿no? Así que la Biblia da un tiempo, ¿no? Que lo establece Dios, por supuesto. La plenitud de los tiempos había llegado. Cuando era el momento adecuado, era el momento preciso del plan de redentor de Dios, ¿no? Para este mundo. Cuando el mundo estaba perfectamente preparado, ahí Dios envió. Y el apóstol Pablo alude que fue el momento justo, o sea, complementa, como dijimos, el Cairo y el crono de Dios en esto, ¿no es cierto? Motivo de celebración hubo, en la Biblia hubo. No fueron los pastores, no fueron los magos, no celebraron ese acontecimiento. Por ahí las situaciones que estaban pasando María y José no fueron las adecuadas, pero María y José sabían quién era ese niño. Sabían que no era un nene común. Sabían para qué venía. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que no estarían felices por tener al Dios hecho carne entre ellos? Que salga del vientre de María, que se sintió muy favorecida. Y él dijo que daba gracias por haber hallado gracias, tu sierva delante de ti, le dice a Dios en oración. ¿Qué significaba eso? Que tenían el pleno entendimiento de quién era este niño, ¿no es cierto? Según la Biblia, y no es para menos, ¿no? Dios se hizo carne. Navidad proviene del latín, que significa nativitas, ¿no? Que significa nacimiento. Eso es lo que significa, nacimiento. Sabemos que nuestra fecha, como dijimos, no son exacta, ¿no? Que el cristianismo del siglo V esto lo fue asentando por medio, o sea, que fue el que terminó de determinar, ajustando estas cosas y como celebración y como tradición ya dentro de la iglesia, un emperador llamado Justiniano, y establece la fecha que hoy la tenemos para contrarrestar la actividad pagana de aquel tiempo, o sea, para hacer apagar esas costumbres de ese Dios Sol, de que vencía las tinieblas y todo eso. El cristianismo adapta el nacimiento de Jesús y la pasa a celebrar en esa. Pero no podemos mezclar una cosa y otra. O sea, si Jesús nació en tu corazón y nació en mi corazón, yo no puedo mezclar estas cosas y entorpecer lo que realmente Dios quiere hacer. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Que cada vez que nosotros celebremos en cierta manera, porque déjame decirte algo más, ni siquiera el año en que vivimos es exacto. No. Hay un error en el calendario cristiano. Justamente cuando Justiniano le mandó al monje Dionisio Exiguo a hacer un calendario cristiano, él tuvo que retroceder 526 años para atrás y se equivocó. Y tenemos un error entre 4 y 7 años. O sea que ni siquiera la fecha, el año que vivimos es exacto. Y aparte que en los libros de historia te vas a encontrar con antes de Cristo y después de Cristo. Sí. O sea que su nacimiento fue trascendental y reconocido por la historia de la humanidad. Sí. Y los grandes libros tienen ese error, lo tienen presente y te ponen entre tal fecha y tal fecha teniendo en cuenta ese error. Entonces, veamos que yo creo que Dios permitió todo eso para que el hombre no caiga en idolatría. Esto es como el pueblo judío con el tema del arca. O sea, quieren recuperar el arca, quieren recuperar los huesos de Moisés. ¿Por qué? Para idolatrar, porque esa es la verdad. Entonces, yo creo que Dios a veces también permite para que no idolatremos. Hermano, nosotros tenemos que darle el sentido correcto a la Navidad y no caer en idolatría. Amén. Eso es importante que lo tengamos presente. Ahora, yo no le puedo quitar importancia, Ruth, al nacimiento de Jesús cuando la palabra se lo da. Recordemos que en Jesús, su nacimiento, muerte y resurrección fue lo que el mundo necesitó. ¿Para qué? Para que Dios, proveyendo este medio, nosotros fuésemos salvos de una eternidad sin Dios. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a estar más que felices? ¿No es cierto? Amén, así.
La tercera pregunta tiene que ver con lo que venías diciendo, que dice, Jesús nació un 25 de diciembre, pero bueno, lo respondiste recién diciendo que la fecha no es exacta, que los historiadores o los teólogos hablan de otras fechas, hablan de mes de septiembre, otros hablan de abril. Realmente no es certera la información en cuanto a la fecha, pero sí sabemos que hubo un momento, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, en el tiempo propicio, en el momento que Dios preparó, Dios envió a su Hijo. Yo quiero dejar en claro algo, de que si nosotros radicalizamos y decimos no hay que celebrar nada, ¿cómo nosotros anunciamos la venida de Jesús? ¿No es bueno que el mundo que pone su arbolito y no sabe ni siquiera muchas veces por qué lo hace? Le pone una estrella y no sabe por qué lleva la estrella, los globitos, no sé, todo lo que vos quieras, ¿no es cierto? En la casa se ponen los aritos en la entrada, luces, esto, lo otro. Y de repente ellos quizás muchos lo celebran por tradición y no por el significado en sí. Ahora, si el Señor llegó a tu vida y a tu corazón, y vos tenés la oportunidad de conocer a Jesús y tenerlo en tu vida por el Espíritu Santo, ¿qué va a impedir que vos calles esa verdad que estás viviendo? Si vos lo tenés a Jesús en el corazón. Y no como esta gente que gasta mucho dinero en hacer armados y tomar alcohol para pasar su propia pena, porque no tiene la felicidad del espíritu que tú y yo no tenemos. Amén. Entonces debe ser una buena oportunidad para que nosotros hablemos del verdadero significado de la Navidad. Amén. O sea que Navidad es una oportunidad de hablar de Jesús. Sí, por eso yo quería completar un poquito en relación a esta, la respuesta 3. Así que no tenemos fecha exacta, como dijimos, no sabemos, y esto entiendo, es plan de Dios, como dije, por la idolatría del hombre. Ahora, Dios nos ha dado, como sus hijos, una identidad. Amén. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos para qué estamos, o sea, de dónde venimos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Esa es la vida verdadera del Hijo de Dios. Y en esa vida el Hijo de Dios vive seguro. Qué bueno que nosotros podamos entender esto, ¿no? Cuando esto está en mí por el Espíritu Santo que Dios me ha dado, no me permitirá caer en costumbres y tradiciones que me roben lo que Dios ha puesto en mi corazón. O sea, no me va a turbar un arbolito, esto, el otro. No, porque no radica en eso. Es más, voy a aprovechar ese Por motivo supuesto. para decir, ¿sabes cuál es? O sea, poder compartir en la familia, si nos toca participar con un familiar, acercarnos y decir, ¿saben cuál fue el regalo de Dios para esta Navidad? ¿Qué significa la Navidad? Y poder dar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a través de esta oportunidad. Siempre digo que la Navidad es una oportunidad, porque en la casi gran mayoría de los países se celebra en esta fecha el nacimiento de Jesús, y la mayoría de las personas sin saber qué es lo que están celebrando. Sí. Y el apóstol Pablo vemos aquí hablando desde la madurez cristiana, o sea, él había alcanzado esa madurez espiritual, ¿no? Y él habla desde ese lugar, y puede dejarlo, ¿no? Él quería que todos llegaran a esa madurez. En Romanos 14, 22 y 23. Amén. Vamos a Romanos 14. Ando con espada nueva y me cuesta conocerla. Tenemos Biblia nueva. 14, 22 y 23. 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, ¿qué entendimiento Dios me ha dado? Si Dios me dio un entendimiento de que yo le creí a Él nació en mi corazón, transformó mi vida, el Espíritu Santo mora en mí, que yo esté al lado de un arbolito, así como este, así como este, o cualquier otro, ¿qué me puede afectar en la fe que yo tengo? La tradición, la cultura de decir que los globitos que colgaban era cabeza de las personas. No, hoy el significado, hoy es otro, Hoy es celebrar, o sea, por eso, pero ¿quién debe dar a conocer esa verdad? Nosotros, lo que hemos experimentado a Jesús. Entonces, desde ese lugar es que nosotros, por eso, hermano, quiero seguir hablando ahí un poquito, ¿no? Qué bueno es que estar al lado de alguien que celebra Navidad, pero según tradición religiosa o familiar, pero no para criticar, sino
como una buena oportunidad para hablar, ¿no?, del verdadero significado de la Navidad, sin sin herir la susceptibilidad de la otra persona, con ese tacto y ese amor y esa gracia con la cual yo fui alcanzado. Amén. Es la única forma que yo pueda llegar al corazón del otro. Ahora, si yo voy diciéndole, no, eso no te sirve, que saca eso, yo lo maté a esa persona no me va a escuchar. Pero qué lindo que es poder hablar con la misericordia, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no?, y el amor con la cual yo fui alcanzado. Amén. Y eso va a hacer el cambio, ¿no? Así que es celebrar y no criticar en ese caso, ¿no? Por eso también el mismo Romanos 14, qué lástima que lo cerraste, 13 al 23 me gustaría. 14, 13 al 23. Vos leíste los dos últimos, el 22 y 23. El 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Amén. Fíjense lo que dice, ¿no? O sea que tengamos madurez a la hora de acercarnos a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el contexto de esta palabra, explícalo un poquito, porque tenía que ver con que lo que comían unos, lo que comían otros, que si era sacrificado a los ídolos, que si no era sacrificado a los ídolos, que iban a comprar a la carnicería y algunos decían, no, pero antes eso lo sacrificaron y ahora me lo están vendiendo, no lo voy a comer porque está maldito, no, y entonces el apóstol Pablo trae luz respecto a esto, pero usamos esta palabra que el apóstol Pablo tomó en ese momento para salir a dar un consejo sabio de parte de Dios, para poder edificarnos en esta tarde y poder tomar también a través de esto un consejo sabio de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Tenés el texto todavía? Sí. ¿Vos leíste hasta el 16? No sea pues vituperado vuestro bien. Sí, seguí leyendo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está, pará un poquito. El reino de Dios. ¿Quiénes son los que pertenecen al reino de Dios? Nosotros. ¿Aceptaste a Jesús? Sos vos, soy yo. O sea que va más allá de que si como o si no como. Y va también a la madurez espiritual que el Señor me va alcanzando a mí en el transitar cristiano, siempre y cuando yo le dé el lugar que Él se merece en mi vida. Amén. Entonces, seguir leyendo, dice, porque el 18. Porque que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en lo que come. O sea, yo no puedo interferir. ¿Por qué? Ejemplo, Pablo, ¿sabe por qué escribe esto Pablo? Porque Pablo por ahí capaz que sabía que esa carne que él fue a comprar al mercado había sido sacrificado a ídolo. Pero él sabía que él oraba y él comía y a él no le afectaba, él tenía la madurez para soportarlo. Ahora, él sabía que si estaba al lado de un cristiano que era nuevo en la fe y que estaba todavía enredado en estas cosas, él trataba de no hacerlo delante de él para no afectar la fe de él, que era débil. Pero a Pablo no le hacía nada. Ahora, nosotros en el camino cristiano, en ese proceso de caminar cristiano y en la madurez que voy alcanzando por el lugar que le voy dando a Él en mi vida, Él me va trayendo esta luz y esta madurez para que estas cosas triviales, porque son secundarias, no afectan a nuestra salvación. Claro, no afectan. O sea que aquel que entiende y tiene la fe y la certeza que no lo debe hacer, está bien, pero debe respetar el que tiene la fe y la certeza y la seguridad que es un motivo de celebración. Entonces, ese motivo de celebración para el mundo natural que por ahí no conoce a Cristo, quizás lo hace por tradición, por formas o por costumbre. Mientras esto no esté en mi corazón, no hay pecado, sin caer en el radicalismo que tanto mal hace y todos sabemos, ¿no? O sea, el radicalismo te lleva a un extremo y el extremo, ¿sabe quién saca beneficio? El enemigo. El enemigo. El enemigo viene a dividir. Sí, sí. Y a separar. Y ahora sí, continuamos. Amén. Continuamos con las preguntas. Esto de la decoración de nuestro hogar, hermano, igual que la casa de los... Pero quiero avanzar sobre la pregunta que hizo Luis Saavedra. Te conozco, Luis, y sé que tenés tus hijos chiquitos. Y siempre los hijos chiquitos quieren tener, le gusta las luces y todo eso. Y de verdad, yo me crié en un hogar cristiano.
Y yo te voy a contar desde mi experiencia. Me crié en un hogar muy humilde. Y por ahí, cuando podíamos tener unas luces, estábamos más que felices, ¿no? Pero ¿sabes en qué consistía en nuestra Navidad? En que mi papá se sentaba en la punta de la mesa. Y el 24 de la noche empezaba a hablar qué significaba la Navidad. En tomar conciencia. En cuando llegaba a las 12 de la noche, nos levantábamos a orar y no a tirar cohetes. Porque el primer lugar es el del Señor. Amén. Mientras estas cosas sean una realidad en nuestra vida, hermano, todo lo que pueda hacer no tiene nada que ver. Claro. O sea, ese es mi entendimiento por crianza, te digo. Pero ¿sabés qué? Los chicos eran conscientes. Nosotros, siendo un chico, yo era consciente. ¿Por qué? Porque mi papá se tomaba el trabajo de hablarlo en la mesa todas las Navidades. De modo que en los 6 que éramos nosotros no nos quedara ninguna duda. Y es hermoso porque esa tradición familiar pasó a los nietos, nuestros hijos se criaron cuando íbamos a celebrar junto a sus abuelos de la misma forma, y sé que mis nietos de mi generación, a través de lo que mis hijos recibieron como ejemplo, van a entender que la Navidad no es esta decoración, sino que tiene que ver con que Dios se acordó de nosotros y nos envió ese Salvador prometido, y está en nosotros como adultos, como padre, hacer memoria constantemente y aprovechando esa fecha especial para que nuestros hijos también le cuenten a sus amiguitos la razón verdadera de la Navidad y cuál es el regalo mayor y que nunca perece, que no se gasta, que no se rompe, que no se pierde, que va más allá de lo que puedan recibir o dejarle debajo de un árbol navideño, sino que es el regalo de Dios para la vida de la humanidad, del hombre, ese regalo que se recibe cuando Dios a través del Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos revela este mensaje. Amén. Nos revela, pero para que ese mensaje sea revelado, primero debe ser escuchado. Dios utiliza, dice, la locura de la predicación. Amén. El apóstol Pablo dice, a Dios le plació, podía haberlo hecho de otra forma, podía haber hecho bajar a los ángeles, podía haber hecho de manera sobrenatural, pero no, le plació a través de la locura de la predicación, de que nosotros seamos esas voces que se levantan, que se alzan para contar esta historia, para hablar de Dios, para hablar de Cristo, para hablar de su obra, y a través de ese mensaje el Espíritu Santo tomar el mensaje, llevarlo al corazón y traer convicción de pecado, justicia y juicio. La cuarta pregunta en esta tarde es la siguiente. La tradición del armado del árbol de Navidad, ¿es una costumbre pagana e idólatra que Dios aborrece? Me mandaron un texto ahí en Jeremías 10, 1 al 4, que habla de cortar un árbol, de adorar un árbol, y que Dios en ese momento había prohibido a su pueblo copiar esas costumbres de los pueblos paganos. ¿Por qué Dios era tan enfático con tantas leyes? Nos vamos a encontrar en Levítico con un montón de leyes, y a lo largo del Antiguo Testamento, como Dios tenía que ser tan explícito en un montón de ordenanzas, o sea, era una constante de esto sí, esto no. ¿Por qué era tan...? Y a pesar de tener todas esas leyes, el pueblo constantemente era infiel, constantemente desobedecía. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? En realidad lo que radica ahí es el problema del corazón del hombre. Dios estableció sus leyes, y ¿quién pudo cumplirla? Ninguno. O sea, no llegaron. Vemos un hombre noble como Moisés y un montón de otros hombres que marcaron, y por eso están en la Biblia, ¿no? Pero completamente a cumplirla es imposible. ¿Por qué? Porque Dios, si no entra en el corazón del hombre para sacar ese corazón de piedra y poner el corazón de carne, es imposible establecer la ley en su corazón. Es imposible obedecer a Dios sin esa transformación. Es difícil. Lo que demostró esos años de pueblo de Israel vagante, yendo de acá para allá, castigado, cautivo, tuvo que ver con esto, con que no podían obedecer. Pero hay una palabra ahí en el profeta Ezequiel que habla de que nos daría a él un corazón de carne. Un corazón y sacaría nuevo. El corazón de piedra. Y que pondría sus leyes en nuestros corazones. Para que las podamos Pero ojo, obedecer. Vos estás hablando del Antiguo, en el Nuevo también se ratifica eso. Se ratifica. Y varias veces en el libro de Hebreos nosotros lo encontramos, el apóstol Pablo también lo dice, y entonces nosotros podemos ver ese principio que pasa a ser una realidad cuando este Cristo vino y nació entre nosotros. Amén, qué glorioso. Entonces ese nuevo corazón. Pero recordemos que había una costumbre pagana en los tiempos de Jesús, y era Frey, el dios de la fertilidad y el sol.
que ellos tomaban, los celtas al menos, celebraban el nacimiento adornando el árbol el día 25, adornaban un árbol el día 25 de diciembre. Pero esto no deja de ser una tradición pagana. Lo triste es que por causa de la tradición y costumbre, hoy la gente no sepa el verdadero significado de la Navidad que nosotros celebramos, ¿no? Navidad es, y como dijimos, es salvación. La Navidad es salvación. Amén. Por más que la fecha no sea exacta, el nacimiento es tan importante como su muerte y resurrección. O sea, está bien, no sabemos. Ahora, la pregunta es esta: si supiéramos realmente la fecha en que Cristo nació, porque nos hayan dejado en la palabra escrito una fecha, yo creo que el hombre radicalizaría a tal punto que quizás hasta hubiesen hecho males. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia, mientras fue perseguida, lo mataban por lo que a vos se te ocurra, y tenían menos derecho que un esclavo, el Hijo de Dios. Morían así, no tenían derecho de nada. Ahora, cuando consiguieron los derechos y el Estado pasó a estar del lado de la iglesia empezó a perseguir a los paganos y los mataba. Ahora, fíjate, pensá esto: si hubiésemos tenido fechas exactas, hubiesen salido a matarlos sin piedad en su momento. Esos fueron los pecados que cometió la iglesia en su momento, ¿no? De hecho, recuerdo la historia ahí en España con la peste negra, que cuando empieza la peste en España y empiezan a morir cientos de personas, como la higiene del pueblo judío era diferente, ellos utilizaban las normativas que Dios les había dado de la higiene, el lavado de manos, el lavado de pies, de su cuerpo. Ellos no se contagiaban, y eso hizo que los católicos fuesen a matarlos y a exterminarlos, porque decían que ellos eran los culpables de la peste negra en Europa, porque ellos habían matado a Jesús. Claro, sí. Se tomaron de eso. Se tomaron de eso y empezaron a perseguirlos y matarlos. Terrible, ¿no? Como el hombre va transgiversando las cosas según sus propios conceptos y entendimiento, ¿no? Bueno, entonces la ¿Vamos tradición de... Sí, yo quería abrir Romanos 14, 1 al 6, y dice ahí: no, recibía al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿no? ¿Quién es el débil en la fe? Es alguno que sus convicciones respecto a lo secundario no son muy sólidas. O sea, lo secundario no es lo primario es mi salvación. Amén. La fe que es para salvación. Pero después están las cosas que son secundarias. Y el débil en la fe es el que queda por ahí engrampado en esas cositas de repente, y le afecta tanto que dice: no me voy a juntar más con este no es mi hermano. No, es como, no, y me cambio de iglesia porque ahí celebran, y allá donde me invitaron no celebran porque el texto dice esto y por eso aquello. Quiero ratificar que no son sólidas en lo esencial, sino en lo secundario, ¿no? Ejemplo, acá habla de la comida, pero es aplicable de múltiples maneras. Esto eran los que atribuían a la comida poderes espirituales o supersticiones, ¿no es cierto? Y léelo, a ver, 14, 1 al 6. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido a ambos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia el del día y el de la noche, otro juzga iguales a todos los días. Algunos celebran y otros dicen: es un día más. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero el que da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Amén. Creo que el texto es claro. Pero vamos un poquito más también. Yo no lo voy a leer, le voy a dejar la cita bíblica porque la hora se va a ir y se nos los minutos son contados. En 1 Corintios le dejo esa cita, capítulo 10, verso 23 al 31. Y está la otra pregunta que cada uno de nosotros nos podemos hacer. ¿Son malas las tradiciones? ¿No? O sea, es una buena pregunta. ¿Son malas las tradiciones? Y sabe que la palabra tradición viene del griego, que es paradosis, ¿no? ¿Y sabe lo que significa transmisión oral? ¿De qué? De instrucción, costumbre, ritos y doctrinas. Eso es tradición. Entonces, no tomemos como que una tradición es mala, porque puede ser mala, pero también puede ser buena. O sea, Jesús
practicó una tradición. Y ahora yo le voy a mostrar bíblicamente. Entonces, hay que interpretar si conviene o no. Y eso queda a criterio de la madurez espiritual que el Señor nos da. Entonces vuelvo a repetir lo mismo. ¿Son malas las tradiciones? No. Porque una cosa es el liberalismo de todas las cosas y otro el que no hace nada. O sea, el que dice, no, yo esto no, y rechaza todo, ¿no? O sea, ni una cosa ni la otra. En San Mateo, capítulo 15, verso 1 al 12, Jesús condenó todas las tradiciones. No. Jesús condenó todas las tradiciones que suplementaban la palabra de Dios. Ahí está el tema. Amén. Ahí está el tema. ¿Por qué? Porque si buscas el texto, en San Mateo 15, sí, él le reprende a los fariseos, a los escribas. ¿Por qué? Porque ellos decían, ustedes no se lavan la mano. ¿Y qué le dice Jesús? ¿A partir de qué versículo? Versículo 1 al 12. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irreversiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que puedo ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento. Pero ¿por qué dice eso? Porque esta gente prefería, o sea, tenía para diezmar o para ofrendar en la iglesia, y hacía eso y dejaba a los padres que se mueran de hambre o que se mueran enfermos, no le importaba nada. O sea, cómo eso llevó a cometerle otro error, que era honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es el 5º mandamiento con promesa. ¿Cómo podemos caer en confusión por falta de una mala interpretación? Y Jesús corrige. ¿Y con qué autoridad lo hace? Porque Él era Dios hecho carne, ¿no es cierto? Pero vamos un poquito más allá. Hoy en la iglesia hay un concepto en muchos de paganizar las cosas, y esto es peligroso. Esto es peligroso. También lo dice Colosenses 2:8. Cuidado con paganizar las cosas. ¿Por qué? Porque no se trata tanto de eso, sino de que eso no tenga lugar en mi corazón. El primer lugar lo merece el Señor, ¿no? Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Claro, es así. Y les dejo 2 citas bíblicas que hablan, o sea, la palabra tradición, acá entran estas 2 palabras, ¿no? 1 Corintios 11:2, que es instrucciones, que tiene que ver con esa tradición, y 2 Tesalonicenses 2:15 habla de doctrina, que también tenía que ver con la... ¿Por qué? Porque se iban pasando. Claro. Recuerden que para ese momento la Biblia no estaba escrita. ¿Y cómo se guardaban los preceptos de la palabra de Dios? Orales, y eso es tradición. ¿No? Y después se escribió la Biblia, pero todavía no estaba. Entonces eso entra ahí como parte, ¿no?, de esto. No todas las tradiciones son malas. Jesús guardó algunas tradiciones. San Lucas 4:16. Aquí entra la palabra costumbre, que significa tradición también, ¿no? San Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Vio? Esa costumbre es tradición. Ahí entra la palabra. Pero también yo voy un poco más allá. En San Juan 10, 22 y 23 dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esta fiesta se originó en el año 165 a.C. con Antíoco Epifanes. Y de repente se levantaron un grupo con espíritu patriótico que luego se llamaron los Macabeos, muy conocidos como los Macabeos, y le ofrecieron guerra, o sea, le hicieron guerra a este hombre y lo despojaron, lo rajaron, como quien dice, y entraron al templo, porque este Antíoco Epifanes entró en el templo y sacrificó cerdos a sus dioses. ¿Sabe lo que era para un judío eso? ¡Qué humillación! Y ellos entraron y limpiaron todo. Y resulta que a partir de ahí comienza una tradición, una costumbre, que ellos celebraban, que era esta, la que dice San Juan capítulo 10, versos 22 y 23. Entonces, aquí vemos nosotros estas cosas que han acontecido. Era una tradición y no hay mandato bíblico a hacerlo. Sin embargo, Jesús participaba. Entonces, ahí podemos ver nosotros que tiene que ver con la interpretación que cada uno tenga de las cosas y con la madurez. ¿Por qué Jesús andaba ahí?
porque no se sentía mal al hacerlo, porque si no, no hubiese ido, porque era una tradición. Sin embargo, era un buen recuerdo de que hubo un par de hombres que se levantaron en armas para hacerle guerra a este hombre que vino a profanar el templo santo de Dios. Podría entrar ahí el texto de que todo me es lícito, pero no todo, no todo me conviene, claro. Claro, pero aquellas cosas que sí me edifican, sí. O sea que yo tengo que tener la sabiduría espiritual para discernirlo. Sí, totalmente. ¿Y sabe qué? Dios nos la dio. ¿Sabe Amén. por qué? Porque Dios te capacitó, si naciste en la vida espiritual, y nos dejó su palabra. Amén. Que es la mejor regla para nosotros. Vamos a la pregunta 5. La pregunta 5 dice, ¿cómo deberíamos entonces los cristianos celebrar el verdadero sentido de la Navidad? Bueno, básicamente sabemos que la Navidad es la celebración de la encarnación, es decir, el nacimiento de Dios hecho hombre entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo. En la Navidad se celebra algo que ninguna otra religión alega, ¿eh? ¿Y sabe qué es? Y es que Dios se hizo carne. Ninguna religión puede. Amén. Sin embargo, nosotros tenemos el privilegio, ¿no? En el propósito de ¿qué? De salvar a su criatura del pecado y su destino al infierno. O sea, fíjese si no hay motivo, ¿no?, para que el Hijo de Dios no esté contento, ¿no? No son los arbolitos, las luces o el regalo, va mucho más allá de una fecha que sea exacta o no. Yo como hijo de Dios y todos los que creemos, lo que poseemos, eso superior que el Señor ha puesto en nuestros corazones, ¿no?, que trasciende lo del reino terrenal y va a ese reino celestial. ¿Sabe que Dios, a partir de ese conocimiento y ese arrepentimiento y el perdón de Dios en nuestro corazón, ¿qué nos concedió el Señor? Eternidad, vida eterna. Amén. Hemos sido libres de la condenación. Por lo tanto, los cristianos debemos y podemos redimir ciertos aspectos de nuestra cultura, siempre y cuando se haga con cuidado y con el propósito de expandir el reino de Dios en este tiempo, entre este mundo que vive perdido y no puede discernir muchas veces su mano derecha de su izquierda por causa del pecado que vive. Pero Jesús vino a traer salvación. Que estas cosas, hermano, no sean motivos de tu discordia con tu otro hermano, que si sí, que si no. Por favor, no caigas en esto, porque yo entiendo que por una falta de conocimiento profundo en la palabra, nosotros podemos caer en ese error y mientras tanto el enemigo nos tiene entretenido con eso, las almas se están perdiendo. Amén, es verdad. Es una oportunidad propicia para predicar el Evangelio de Cristo y también el saber, como el apóstol Pablo dejó escrito, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Amén. Si lo que haces desde preparar, y eso tiene que ver con nuestra vida diaria, porque le pertenecemos a Dios por completo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, completamente somos de Él. Amén. No somos cristianos cuando venimos al templo y en casa seguimos siendo las mismas personas, sino que Dios está en nosotros, con nosotros y en todo lugar donde nos movemos, y todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que por donde nos movemos, todo lo que pensamos, tiene que ser para la gloria de Dios. Muy bien, así vamos terminando entonces. Sí, quería agregarle a eso que en la época de la Reforma, con Martín Lutero, nosotros solemos celebrar la fecha del 31 de octubre, sí, que es el día de Halloween. Claro. ¿Y por qué eligieron esa fecha? Para tapar la otra fecha. ¿Pero cuál era el motivo? El motivo es que el Evangelio pueda seguir siendo extendido, ¿no? Y no con otros fines. O sea, contrarrestando lo que el enemigo quería levantar, es que ponen esa fecha, y si hace 1500 años los cristianos decidieron cambiar esa tradición pagana por una tradición cristiana, hicieron una buena labor, ¿o no? En este caso 500 años, porque la Reforma surge en el 1500, ¿no es cierto? Exacto. Pero más atrás, digamos, hablamos de 2000 años atrás, ¿no es cierto? De hecho, una institución sumamente reconocida como lo es LAPEN, que es la Liga Argentina de Evangelización al Niño, celebra en la misma fecha de Halloween la fiesta de la luz. Allá bueno, hace varios años, enseñándole a los niños que somos luz y que nosotros no compartimos ni celebramos las obras de las tinieblas. Porque hoy en día casi son muy pocos los que saben sobre las tradiciones paganas de aquellos años, excepto alguno que se ponga a leer. Y todo el mundo sí sabe de la tradición cristiana. Amén. Que lo puedan saber con la realidad que se merece y que podamos transmitir la vida en el Espíritu cuando lo compartimos. Pidámoslo a Dios por eso. Podemos decir que ganamos, pero
si en la mesa de celebración cada jefe de hogar o quien esté el presente como referente ante ese hogar pudiera hablar a su generación dándole verdadero significado de esto, que es Cristo, lo demás es secundario. Pasa a otro plano. Sí. Aparte, qué maravilloso saber que podemos ser adoradores de espíritu y en verdad, porque nuestro espíritu fue vivificado y la verdad nos fue revelada. Que nada de lo que hacemos, lo hacemos sin entendimiento. Si vamos a celebrar este 24 a la noche y vamos a tener un tiempo para contarle a nuestra familia, a nuestros hijos, el verdadero significado de la Navidad, que sea algo que lo hagamos con entendimiento y sabiduría de lo alto. Pero si entendés que no, que vos celebrás todos los días que Dios envió a su Hijo a esta tierra y que no vas a hacerlo un día especial, sino que lo vas a hacer cada uno de los días de tu vida y lo considerás de esa forma, también está bien, no es motivo de pelea, no es motivo de división, no es motivo de pleito, y lo bueno también es que cada uno de nosotros, aparte de esta fecha especial donde podemos recordar, sabemos que todos los días le damos gracias a Dios por la salvación que nos fue dada. Todos los días. Cerramos entonces, Pastor, este segmento. Sí, quería también comentarle porque hubo una pregunta de la estrella, si es verdad. Y eso está en San Mateo, capítulo 2, verso 7, verso 9 y 10. Te lo dejo para que, o si querés te lo leo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y dice el 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegado se detuvo sobre donde estaba el niño. Así que eso es una realidad también. Amén. Por favor, no confundamos, eso realmente pueden celebrarlo con paz en su corazón, sabiendo que eso fue una gran verdad. Amén, así es. Así que bueno, terminamos este segmento de preguntas y respuestas. Si llega a quedar alguna por allí colgada, la vamos a responder de manera privada por algún mensajito. Me están preguntando dónde envían las fotos. Si no tienen el WhatsApp mío o de Ceci, lo pueden hacer con algún hermano, algún líder que sepa que nos conoce y nos la puede reenviar. O si no, también lo pueden hacer directamente en el Messenger de la página de Face Asamblea de Dios en Monte Grande, así que vayan dejándonos sus fotos. Y ahora sí pasamos a un tiempo de adoración y vamos a cerrar esta jornada preciosa, esta tarde preciosa, con una palabra de evangelismo que podemos tomar para compartir con nuestros familiares en esta cena navideña que indudablemente todos vamos a compartir.